Bienvenidos a esta reflexión. En este episodio, Armando Priego explica las señales bíblicas de la desobediencia a Dios e invita a examinar el corazón y volver a una comunión verdadera con Él por medio del arrepentimiento y la fe. Que este día Dios te bendiga a ti y a tu familia. Es la voluntad de Dios que aprendamos mucho más la palabra de Dios para que conozcamos lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. En esta ocasión quiero compartir contigo una porción necesaria que Dios nos dice que tenemos que aprender. Aunque el tema no es muy agradable, pero es necesario, porque Dios quiere que sepamos que nos ama, pero también que hay consecuencias cuando lo desobedecemos. Así que vamos a considerar el tema que se llama las evidencias cuando estamos desobedeciendo al Dios, al Señor. Te lo repito, las evidencias cuando estamos desobedeciendo a Dios. Esto es algo que muchos es muy obvio cuando están lejos de Dios y están en desobediencia con Dios. ¿Por qué? Porque si tú conoces por experiencia personal, por experiencia propia, lo que es la ansiedad, la soledad, el temor, no tienes paz en tu alma, no estás conforme con tu vida, no andas en la luz de la palabra de Dios. Hay muchas otras manifestaciones y estos solamente son unas cuantas de lo que la Biblia nos enseña en la que anda la persona en desobediencia. Mas quiero que consideremos que todo esto que pasa o que se origina tiene una sola fuente, que es el pecado. La raíz de toda maldad y de toda obra mala es el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando el pecado no había entrado en este mundo, no había enfermedades, no había dolencias, había comunión abierta con Dios. La primer pareja vivía en comunión con Dios, pero cuando el pecado entró, todo eso se perdió y Dios perdió la comunión con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con alguien que vive en pecado y que lo ha desobedecido. Por eso vino Cristo, para restablecer nuestra comunión con Dios. La Biblia dice que por medio de Él nos reconciliamos para que vuelvamos a la comunión con Dios y a conocer verdaderamente a Dios. La Biblia nos enseña que los que están en desobediencia andan según la corriente de este mundo, y también Dios dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca el evangelio glorioso de Jesucristo, el cual es las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en Él cree. Y la Biblia describe cuál es el estilo de vida del que practica el pecado. Escúchalo. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, el verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Esta es la situación y la condición de quien vive en pecado. El pecado esclaviza. Cristo dijo, el que hace pecado, esclavos del pecado. Y el pecado tiene frutos de muerte, de condenación. Te digo esto no para que te sientas mal, sino porque Dios, cuando nos habla, Él no nos anda diciendo cosas que nos gusten solamente. Él nos habla claramente y directamente al corazón. Nada de que te vamos a decir cosas que te gusten oír y dejarte en la condición que estás. Dios no anda hablando en términos medios. Si te dice que te ama es porque es verdad. Y si te dice que la paga del pecado es la muerte, ese es exactamente. Si te dice Dios o nos dice a todos, el que busca el mal, eso le vendrá. Que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y que el pecado está en aquellas personas que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Así que cuando tratamos con Dios, con Él no andamos en términos dudosos ni con medias tintas. Hablamos la verdad, porque eso es lo que Dios quiere oír de nosotros. No quiere que andemos presentándonos como si fuéramos buenas personas, cuando Dios conoce nuestro corazón. Si yo quiero tener comunión con Dios, antes de yo pedirle algo, yo le digo, Señor, yo no te estoy obedeciendo, estoy viviendo en desobediencia, pero te pido que me perdones y que me ayudes para que mi corazón se incline al bien, se incline a la obediencia a ti. Esas palabras le gustan a Dios oír, porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta de ellos va a alcanzar misericordia. Si tú quieres tener comunión con Dios y que no andes en desobediencia, háblale claro al Señor. Sé sincero para que Él te levante, Él te dé perdón de tus pecados. Esto fue lo que yo hice cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace muchos años. Y así es como yo he tratado con Dios. Cuando yo hablo con Dios, antes de yo pedirle algo, me pongo a cuentas con Él. Si no he actuado bien con mi familia o con alguien en la calle o en el trabajo, pues le digo al Señor, Señor, no me porté bien y quiero que me oigas mi oración porque necesito que me oigas. Hay que andar con transparencia delante de Dios, porque Dios quiere escuchar la verdad de tu boca. Esto es lo que te provoca que tengas tu comunión con Dios, porque no tienes una conciencia que te acuse de nada. La Biblia nos enseña también que las personas que están en desobediencia a Dios han caído en una condición tan trágica, tan deplorable, que la Biblia los describe en su condición, porque las cosas, cuando no se corrigen, se empeoran y se empeoran y se empeoran. Y esto es la condición de los que andan en desobediencia con Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, el verso 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia.
fornicación y perversidades, avaricia, maldad, celos, envidia, homicidios y contiendas y malignidad. Este es el estado del corazón delante de Dios, el que está en desobediencia. Porque recuerda que cuando una cosa no se corrige, se deteriora, se empeora y al final se arruina. La Biblia dice que el pecado salió del pecador. La desobediencia sale de un corazón desobediente. Las mentiras salen de un corazón engañoso. La injusticia sale de un corazón injusto. Así que cada árbol por su fruto se conoce. Dios, que te ama tanto y que quiere el bien para ti y para los tuyos, te está hablando la palabra de Dios porque es la voluntad de Dios que tu vida no siga por ese camino de desobediencia. Quiere Dios que vengas a Él, que le digas cuál es tu condición basado en tu propio entendimiento. Dile al Señor, mi corazón es engañoso, es perverso, porque a veces maquino cosas que hasta yo mismo a veces me espanto de lo que pienso. Háblale al Señor de esa manera, si es que esa es tu condición. Pero recuerda que si tú vas a venir delante de Dios, tienes que hablar la verdad, porque la verdad te va a libertar. Cristo dijo que el que conoce la verdad va a ser libre. ¿Libre de qué? Del pecado, porque Cristo vino a perdonar los pecados y al que está enfermo, sanarlo de cualquier enfermedad, no solamente física, pero mayormente espiritual. Cristo dijo, el que está sano no necesita médico, sino para los que están enfermos. Él no vino a llamar a justos, a gente buena. Él vino a llamar al injusto, al pecador, al rebelde. La Biblia nos habla de que anduvo haciendo bienes a todos. Cristo salvó a las prostitutas, a las personas que hacían malos negocios porque se aprovechaban de los demás. Todo lo malo que una persona hizo, a esa persona Dios lo llamó y lo sigue llamando hasta el día de hoy. Todos nosotros, la Biblia dice que nos descarriamos, que éramos como ovejas que no tienen pastor. Por eso nos deterioramos. Por eso es que el pecado se enseñorea de nosotros. Y aún el pecado tiene tantas consecuencias que solo te mencionaré 3 cosas del pecado. El pecado de desobediencia glorifica a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando tú andas en desobediencia, en mentiras, en engaños, en perversidades, quien tiene fiesta y quien se glorifica y se alegra es Satanás, porque Satanás es el enemigo de Dios y es el enemigo nuestro. Así que si nosotros estamos desobedeciendo a Dios, estamos glorificando al diablo. El diablo quiere que sigas ese estilo de vida, porque al final de cuentas vas a ser de él. Recuerda que cada dueño reclama lo suyo. Si tú estás viviendo en desobediencia, el día que Dios te llame a su presencia,
el diablo va a decirle a Dios, Él me pertenece, porque casi toda su vida me sirvió. Yo le decía algo y lo hacía. Y Dios, que es justo, que es un juez que justifica, que no justifica a nadie por nada, sino que dice la Biblia que Él no da por inocente al que es culpable. Así que le va a decir al diablo, pues tienes razón, porque Él te obedecía. Por eso digo que los que desobedecen a Dios glorifican al diablo. También la Biblia nos dice que los que están en desobediencia con Dios reproducen en su carácter el vil carácter de Satanás. ¿Qué estoy diciendo? Que la naturaleza, las características de Satanás se manifiestan en el carácter de las personas que lo obedecen. Y digo vil porque él es cruel. Él no tiene compasión ni misericordia. El gozo de él es ver a la humanidad sufrir, es ver a la humanidad en desgracia, alejados de Dios. Por eso es vil y aún más, si yo le pudiera echar más. Pero Cristo dijo que Él siempre desde chiquito ha sido mentiroso porque dice, en Él no hay verdad. Así que el carácter del diablo se reproduce en aquellas personas que dicen mentiras, que son injustos. Mira las obras del diablo y compáralas con el carácter de las personas que lo están obedeciendo. Por eso es que tienen ese carácter. Pero también no te tienes que poner triste, ni te tienes que poner como que si no hubiera esperanza. Dios te dice la verdad, pero también es algo así como te dice el mal, pero te dice el remedio, la medicina, para que no estés en la condición que estás. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero si tú no haces estas cosas, no es para ti, es para otro. Porque recuerda que si una persona está padeciendo un mal y se identifica con lo que le están diciendo, pues eso es para él. Así que si tú no eres así, pues dale gracias a Dios, porque estás viviendo una vida de obediencia. Pero si no eres obediente, reconoce tu condición, pídele perdón a Dios, porque si tú no le pides perdón a Dios, tú no vas a tener comunión con Dios. A quien ofendes es al Señor. Recuerda que la vida que tienes no es tuya. Dios te la dio. Cuando tú viniste a este mundo, no te pidieron permiso para venir. Y cuando tú te vayas de este mundo, tampoco te van a pedir permiso. Dios dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tú estás en pie ahorita por Dios. Mañana vas a despertar por Dios. Si tu corazón se detuviere en unos 15 minutos, ¿qué seguridad tienes? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Tienes seguridad de dónde vas a caer o a dónde vas a ir? Por eso es que tienes que pensar, reflexionar, que tú no vives como tú quieres. Tú debes de vivir para Dios, reconocer que Él es tu creador, que Él planeó que tú conocieras a Cristo a través de la fe y le dijeras al Señor, yo reconozco que soy pecador, que he violado tus mandamientos, pero yo
Ahora te pido que me perdones, que me sanes, que me des un nuevo corazón para que yo te pueda servir en amor. Dame un espíritu de obediencia. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero tú lo puedes hacer todo, Señor. Te ruego que perdones todas mis transgresiones, mis pecados, mis injusticias. Dios está más que feliz de perdonarte, de salvarte y de ayudarte, porque para eso vino Cristo. Yo prefiero que me hablen la verdad y no que me dejen en el engaño. Si Dios me está hablando, yo tengo que poner bien atento mis oídos para que yo no me pierda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, que todos debemos de proceder al arrepentimiento, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero no para nosotros. Nosotros somos creación de Dios, creados a su imagen. La Biblia dice que somos su tesoro, lo que más ama. La Biblia dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que creamos en Él y que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú entiendes estas palabras y reconoces tu condición delante de Dios, da un paso de obediencia. Dile al Señor por la fe: he oído tu voz y no voy a endurecer mi corazón. Yo te recibo. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Te ruego que pongas mi nombre en el libro de la vida y te voy a servir, Señor. Dame hambre de la palabra de Dios para que yo la estudie, la medite y sobre todo la obedezca con tu ayuda, Señor. El bien de Dios viene a tu casa, viene a tu vida, viene a tu familia. Cuando tú le dices a Cristo: bienvenido, Señor. Tú vas a ser el líder, el guía, el maestro, el todo de mi casa y de mi vida. Aprenderé más cada día de tu palabra para obedecerte, Señor. Si haces esta oración sencilla, con sinceridad, con fe, Dios no te va a fallar. Esto hice yo hace muchos años y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Por eso la Biblia dice, una de las iglesias que Cristo les escribió se llamó o se identificó como el testigo fiel y verdadero. Eso es el Señor. El Señor es fiel. Conócelo, sírvelo y dale gracias a Dios todos los días, porque Él está contigo siempre. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo estaré con vosotros, dijo, todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Toma esta oportunidad que viene de Dios y dile al Señor: yo te abro la puerta de mi vida y de mi familia. Señor, yo espero que como te he rogado, así me respondas. O sea, amigo, yo te aseguro que Dios no está sordo, que Dios sí te oye y espera que Dios empiece a trabajar en tu vida. Y obedécelo para que lo vayas conociendo cada vez mejor. Que Dios te bendiga. Reflexiones de fe.
Gracias por escuchar. Oramos que este mensaje te haya ayudado a reflexionar y a acercarte más a Dios. Sigue buscando al Señor, conéctate a una iglesia basada en la Biblia y crece en su palabra. Si este podcast fue de bendición, dale like, suscríbete y deja un comentario. Dios te bendiga. Camino en tu verdad, tu espíritu me da paz, tu palabra en mi ser me impulsa a renacer. Reflexiones de sabiduría, Dios habla aquí, alégrate hoy.